Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy nos, hoy nos sumergiremos en un tema muy interesante que es la topología, ¿no? Y soy el estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Profesional de Matemática y Computación Informática. Mi nombre es Yuber Artay Pequispe y el cátedra es el docente Johnny Rafael Quinto de la Cruz. Y en este momento, en este caso, voy a estar explicando topología y fundamentos esenciales, ¿no? Seguro alguna vez has escuchado que la topología, una, tes- una, cas- una taza de café es lo mismo que una dona, ¿no? Bueno, es decirlo, ¿no? Ya que la topología es un inmenso y gracias a eso muchas cosas se descubren en el mundo, ¿no? En este video vamos a desentrañar qué es una topología, ¿no? Cómo nos permite definir, veremos ejemplos desde lo más básico hasta lo más complicado y espero que tomen de mucha importancia, ¿no? Y nosotros para iniciar vamos a preguntarnos primeramente, ¿qué es la topología? ¿Qué es? Muchos se preguntarán, ¿no? Aquí muy claro estoy definiendo, dice. La topología se centra en el estudio de las propiedades de los espacios que permanecen invariantes bajo transformaciones como el estiramiento o la torsión. Es una disciplina clave que permite la comprensión de conceptos avanzados en diversas áreas científicas. O sea, cuando nos dice son propiedades, ¿no? Son deformaciones de cualquier cosa que nosotros podemos hacer, ¿no? Mayormente este caso de la topología podemos ver es en la biología, y también formas de moléculas, ¿no? Y también en las redes, ¿no? Mayormente en la computación, como no estamos conectados nosotros alrededormente del mundo, ¿no? O sea, mayormente la topología es lo que busca, ¿no? O sea, con la topología nosotros es lo que a dónde queremos llegar. Ya, aquí tenemos un tema muy claro, ¿no? Diferencia entre la topología más fina y menos fina, ¿no? Y nosotros nos adentraremos en este caso muy importante, ¿no? En este caso yo les voy a diferenciar por qué se llama una topología menos fina y más fina, ¿no? Entonces, en este caso, espero que tomen una atención y espero que nos escribamos un bonito, ¿no? Ya, ¿qué es la topología fina, no? La topología más fina permite que todos los subconjuntos de un conjunto dado sean abiertos, lo que facilita una mayor diversidad de conjuntos y propiedades. Esto es la clave para un análisis detallado de las estructuras, ¿no? Primero hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando nos dice, por ejemplo, tiene que ser detallado, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dice tiene que ser detallado, esto es lo que nos dice. Mire, la topología más fina que permite los juegos sean un conjunto de sean abiertos, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos dos topologías, como en la imagen lo que estoy mostrando, el otro, los dos topologías tienen que ser lo mismo, tienen que compartir, por eso tienen que ser, sean abiertos. Si esta topología, el X tau 1, no está abierto, entonces no podemos decir, ¿no? No comparten, ¿no? Y la topología menos fina, ¿qué quiere decirnos, no? En este constante, la topología menos fina restringe a los conjuntos abiertos, lo que limita las propiedades y características que se pueden echar. Este tipo de topologías útiles en situaciones donde se quiere simplificar. Nos dije, ¿no? Menos la topología restringe a los conjuntos no abiertos. Va a restringir, va a tener un límite, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver en la imagen, lo que estoy trabajando, ¿no? Tenemos estos dos conjuntos, imaginamos, pero en un mismo espacio, ¿no? X tau 1, el X tau 2, entonces, estos dos, lo que nos preguntaríamos, ¿no? ¿Si habría una relación o no habría, ¿no? En este caso, sí debe haber una relación, por eso el tau 1 tiene que ser igual con el tau 2. Entonces, nosotros, ¿qué diríamos en este caso, no? Contenida, diría, por ejemplo,
se habría, entonces al tau 1 nosotros lo podemos llamar es menos fina y al tau 2 más fina, y en este caso contenida, ¿no? Imaginamos entonces el tau 1 va a ser menor o igual que tau 2. Por ejemplo, ¿por qué yo digo en ese caso, no? Por ejemplo, si nosotros, para que nosotros entendamos más, el tau 1 va a ser menos fina que el tau 2, o podemos decirle inversamente, el tau 2 va a ser mucho más fina que el tau 1, ¿no? Y ahora, aquí, para entender mucho más claro, tenemos un ejemplo práctico. ¿Qué quieren decirnos en este caso, no? Por ejemplo, definición. Considera los espacios topológicos X tau y Y tau, tau prima, se tiene, si T es un conjunto de T prima, entonces T es más gruesa que tau, T prima, ¿no? También decimos que T prima es más fina que T. Entonces aquí nosotros tenemos T es complemento de tau prima. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estamos diciendo? Como el mapa le estoy explicando, ¿no? Para entender aquí lo vamos a entender mucho más mejor, ¿no? Entonces, aquí qué decimos, ¿no? Y mira, ejemplo, sea X, sea X, tiene sus elementos A, B, C, y sea el, A, el T, el conjunto X con el conjunto vacío en el elemento A, y T', el, el conjunto X con el elemento vacío y sus elementos A, B, ABC, AB. Comparemos ambas topologías sobre X, ¿no? Tenemos un X, imaginamos, solución. Aquí, por ejemplo, para diferenciar bien este claro, ¿no? Tau prima es el complemento de T. T prima es más fino que T. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo es eso. Por ejemplo, el T prima, lo que agarramos aquí, el T prima, lo que están viendo, es más fino porque T prima tiene todo el complemento. El conjunto vacío, el elemento, la prima, B prima, y hasta mucho más el B, y AB y el B. Entonces es más fina. En cambio el T solo tiene el elemento el vacío, el elemento A y el conjunto X. Y entonces es mucho menos. Entonces nosotros podemos decir el T' es más fino que T. Y aquí también nos dice, conclusión, la topología discreta es la más fina de las topologías. La topología discreta es más gruesa de todas las topologías. En este caso nosotros podemos decir, la topología discreta es lo que está enseñando, es topología discreta y la topología indiscreta. Entonces nos preguntamos, ¿no? Y entonces, como estamos viendo en el otro caso, en el primer caso nada más, la topología discreta es mucho más que la topología indiscreta, ¿sí? Tiene mucho más elemento que la topología indiscreta. Es lo que se diferencia, ¿no? Ya, ahora bases y subbases de una topología, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué serán bases y subbases, no? Ya, tenemos bases, ¿qué es? Definición. Definición, sea X diferente que el vacío, una base para una topología tau sobre X es una colección de subconjuntos de beta de X llamados elementos básicos tal que, por ejemplo, para todo X pertenece a X, al menos un B pertenece a beta, que contiene a X, es decir, X pertenece a B. Por ejemplo, 2, sean B1 y B2 pertenecen a beta, entonces, si X pertenece a B1 intersecan en el B2, existe, existe el B, existe el B3. B3, por ejemplo, entonces tal que X pertenece al base 3, es un conjunto, del B1 con la intersección del B2. Entonces, un U es un subconjunto de X se dice abierto en X de U pertenece a tau. Si para todo X pertenece a U, existe B pertenece a B tal que X pertenece a B y B al subconjunto de U. Por definición, el vacío pertenece a tau. Es la definición de las bases topológicas. Y subbase de la topología sería una base S para una topología sobre X es una colección de subconjuntos. Vamos a coleccionar de varios conjuntos y cuya unión es igualdad a X. Entonces una topología generada por S se define como la colección de T de las uniones de las intersecciones finitas de elementos S.
Entonces nosotros tenemos objetivos ciertas que debemos cumplir, demostrar que la colección generada por una base es una topología sobre un conjunto, ¿no? Verifica si una colección, lo que estamos diciendo justo en esas bases, es una base que genera la topología habitual en R, los números reales, ¿no? Comprobar si una colección es una base de la topología, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro, bases de la topología, ¿no? Por ejemplo, aquí el elemento x tau, ya, x tau, el x tiene sus elementos, ¿no? A, B, C, D, y el tau tiene sus elementos también dentro de x, ¿no? X, por ejemplo, aquí tenemos x vacío, A, C, D, los elementos A, C, D, B, C, D, B. Esos son los casos, ¿no? Nosotros sabíamos, por ejemplo, por inducción, que los elementos del tau están dentro del tau. Todos los elementos van a estar dentro, ¿no? Por ejemplo, si unimos estos dos, por ejemplo, el tau debe cumplir un requisito muy importante. Si unimos estos dos, los elementos del tau, A más CD nos tiene que dar, si lo unimos, nos va a dar ACD. Y entonces está dentro del tau, está cumpliendo, ¿no? Nosotros imaginamos, si unimos con este, el A, y con estos elementos, lo que sobra, este BCD, los unimos, entonces nos estaría saliendo el elemento del conjunto X, son todos sus elementos, pero el X está dentro del tau, y entonces está cumpliendo el siguiente requisito también. Y por último, el B sería la intersección con el nulo. Cualquiera que nosotros intersectamos con el nulo siempre va a ser un elemento, ¿sí? Un nulo. Y subbases de la topología. ¿Qué quiere decir? Veamos el siguiente ejemplo. Aquí sea X, un elemento de ABC. Por ejemplo, el S, el subbases, por ejemplo, A es un subbase, por ejemplo, A, B, BC, lo que está tomando subbases, y una base sería, ¿cuál sería? ¿Qué se está incluyendo? El vacío, ¿no? A, B, C, A, B, A, D y B, C, ¿no? En tal caso, ¿qué diríamos nosotros, no? Por ejemplo, cuando es subbase, nosotros vamos a tomar de este valor nada más. Tau va a ser igual al conjunto BC de A, B y BC del X. Y entonces, del base es una parte de subbase todavía dentro de eso, ¿no? Y entonces en X también tenemos aquí, ¿no? Y ahora, continuidad de un espacio topológico, ¿no? En este caso nos dicen, ¿no? La continuidad asegura que una función se aproxima a un punto. Un punto mantiene las relaciones de los conjuntos, ¿no? Entonces en este caso tenemos, esto es muy importante, mantiene la relación con los conjuntos abiertos en espacio topológico. Significa que la imagen de un conjunto abierto también será abierta, en la cual es la fundamental de la topología, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué quiere decir, no? Ya. Definición de la función continua. La definición, ¿no? Sean X y Y dos espacios topológicos, pero dentro de un espacio de la función X está incluido de Y en una función X y pertenece a X. Se define que F es una continua en X y para toda la vecindad de U del F de X existe una vecindad de V de tal X, de tal que F de U es un conjunto de U. Ya, si X, por ejemplo, el espacio topológico X tiene que tener una relación con el Y, es continuo cada que X pertenece a X, se dice que F es continuo en X. La proposición, ¿cómo sería, no? Sean X, dos espacios, X y Y, dos espacios topológicos, X incluido en Y con una función, entonces F es continua si solo sí para todos los conjuntos cerrados de A y Y. Esto es lo que está enseñando, es la inversa, es cerrado, esto es la inversa, es cerrado en X. Verifica. Por ejemplo, aquí tenemos dos espacios topológicos, por ejemplo aquí el X y Y. Todos esos elementos que tienen estas partes se va a irse al Y, también se retorna. Y objetivos. Determina si una función es continua entre espacios topológicos. Construye función continua dado los espacios topológicos. Verifica que si una función es abierta o cerrada en ambos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Dado los conjuntos finitos de, por ejemplo, el X tiene sus elementos 1, 2, 3, 4, y Y, A, B, las topologías sobre ellas de tau X. El tau X ya tiene sus elementos, el conjunto vacío, X, sus elementos, 1, 3, 4, 1, 3, y tau de Y se pide, ¿no?
Entonces aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pide encontrar todas las funciones continuas de x tau y de y tau. Entonces aquí, como podemos ver en la imagen, ilustrado, aquí lo tenemos escrito, tenemos las definiciones, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es buscar con F1, F2, F3, F4, F5, si son continuos o no son continuos, ¿no? Entonces basta que uno de estos no cumple y entonces ya no es continuo, los 5 debe cumplir, ¿no? Entonces lo que estoy trabajando yo, por ejemplo, aquí tenemos los conjuntos abiertos en tau y, como podemos ver en el tau y aquí, tenemos tres casos. Uno, el conjunto vacío. El dos, el y tiene sus elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos y a b. Y por 3, el 3 es el elemento de. Condición uno. Para encontrar con cualquier dato que nosotros buscamos con el conjunto vacío, siempre va a ser vacío. Por ejemplo, nosotros aquí la inversa, esta es la inversa. X tal que X es la prima imagen de un conjunto vacío, siempre es el conjunto vacío. Cualquier conjunto siempre es el vacío, es decir, la inversa del vacío siempre va a ser vacío. Nosotros tomamos un valor de aquí, 1, siempre va a ser su imagen vacío. Entonces, dado que el conjunto vacío pertenece a tau de x, esta condición siempre se cumple para cualquier función. Eso es cosas ahí de ya. Condición 2. La inversa de x tau pertenece a la imagen codominio completo y siempre es codominio completo x, es decir, la inversa de y es x. Como ves aquí en la imagen, la inversa de x va a ser y, la preimagen. Entonces, dado que x pertenece a tau de x, esta condición también sí se cumple para cualquiera. Entonces aquí todo también se cumple, porque es lo mismo que vas a regresar al mismo dato. Ahora, la cosa de nosotros más demostrar es la condición 3. La inversa de a, del elemento a, pertenece a tau de x. Esta condición es crucial que debe limitar las funciones preimagen del conjunto a. Debe ser uno de los conjuntos abiertos en tau. Es decir, la inversa de a debe ser uno de los siguientes, ¿no? ¿Y cuáles son las inversas? Debe ser uno de los siguientes, ¿no? Como podemos ver en la imagen, tau x es lo que todo, esto es lo que estoy señalando, ¿no? Lo que vamos a buscar, ¿no? Por ejemplo, para iniciar en este caso, vamos a analizar las funciones del F1 a F5, pero lo que voy a analizar es mayormente el F1. Por ejemplo, el F1, nosotros reemplazamos aquí X a, le reemplazamos todas las copias, aquí lo que copiamos nada más, ¿no? Entonces X pertenece a X, ¿no? Tal que el F1 de X, el F1 aquí, lo que está señalando, presta atención, va a ser igual a A. Cualquier número dato, ¿no? Por ejemplo, F1 va a ser siempre A. ¿Por qué estoy tomando aquí A? Si se dan cuenta, aquí tenemos un A. Nos dice la definición siempre tiene que pertenecer a A. Y entonces continúa, ¿no? Si nosotros tomamos un valor mucho más allá, por ejemplo, aquí tomamos F2. Por ejemplo, F2, por ejemplo. Ustedes ya deben saber, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Qué valores va a tomar el F2? El ojo. Si se saben, ya lo saben. ¿Qué valores 3 está tomando? 3 y 4, nada más, ¿sí? 3 y 4. Y dentro de A. Esos son de F2. Y entonces, si cumple, es continua. Aquí tenemos 3 y 4. Y entonces para F3, ¿qué diríamos nosotros, no? Y entonces, nosotros vemos nuestro ejemplo, hay 3 y 4. Justo tenemos aquí. Entonces, para F3, ¿qué haríamos aquí? Tenemos A1, 3, 1 y estos 3, ¿no? Esas son condiciones. Y justo tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Y cumple. Y el F4 es la cosa, ¿no? Muchos nos preguntamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero recuerda, todos estos datos, lo que estás aquí, son elementos de X. ¿Y X dónde está? Aquí no. Y pertenece dentro del tau, está. X tau. Y entonces sí cumple, sí cumple, sí cumple, sí cumple. Ahora el último. El F5, 1B, ahí tendrían duda, ¿no? Pero esto siempre va a ser vacío. Y no va a tener una relación donde conectarse. Entonces, esto también va a cumplir. Y vacío siempre se está encontrando. Y estaremos hablando de qué es correcto, ¿no? Y ahora, continúa un punto.
¿Cuándo decimos que es un monocanto? La continuidad de un punto es una propiedad fundamental en las funciones que se asegura que los valores de una función se aproximan al valor límite a medida que nos acercamos a un punto específico, ¿no? Esto es lo esencial en los análisis matemáticos. Por ejemplo, tenemos un punto, ¿no? Cualquiera, ¿no? Esto que sea una función. Siempre se aproxima, se vamos a aproximar al punto. Eso es lo que nos quiere decir en la continuidad de punto, ¿no? Por ejemplo, nos dice, es una propiedad fundamental de las funciones que asegura que el valor de la función aproximan el valor. Nosotros podemos, por ejemplo, tenemos un dato de cualquier ejercicio que sacamos, se aproxima, ¿no? Al dato, ¿no? Con fracciones. Por último, homomorfismo de espacios topológicos. Esto es la... Y en este caso, ¿qué haríamos nosotros? Por ejemplo, el homomorfismo. ¿Qué nos quiere decir el homomorfismo? Por ejemplo, es crucial en la topología ya que permite establecer relaciones entre diferentes espacios topológicos y a través de una función se puede identificar propiedades de variantes que ayudan a clasificar y comparar espacios subestudio. Es esencial para comprender cómo la transformación afecta la estructura. Mayormente en este nos quiere decir ya que permite, deben tener entre diferentes espacios una función para identificar, como pueden ver. Por ejemplo, podemos ver esta imagen, ¿no? El tercero, lo que estoy señalando. Tienen la misma estructura, mira, tienen una forma, ¿no? Se repite. O sea, tienen esa función de conectividad. Igual, esto también, la flor, el caracol, esto. Mira, tienen una función continua, es lo que podemos decir como lo de antes, ¿no? Considere dos espacios topológicos, el x tau, el y tau. Se dice que una función, por ejemplo, aquí tenemos, considera dos espacios topológicos, x tau de x y y de tau. Se dice que una función de x va a ser incluido en y. Es un homomorfismo si f es la inversa de sus funciones continuas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro. En este caso, que existe un homomorfismo entre x y y, diremos que ellos dos son homomorfismos denotados por x y y. Por ejemplo, podemos trazar dos gráficos, dos conjuntos, por ejemplo aquí, x y y. Ya, esto va a ser la función, esto va a ser la inversa, ¿no? La inversa. Ya, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, aquí el x que tenga todos sus elementos, no sé, como varios elementos, y entonces que tenga elementos, y entonces tienen que, tienen que asociarse con el elemento y, a este elemento. Todos esos elementos que tienen que asociarse. Cualquier elemento tienen que asociarse. En ese caso, los dos tienen que ser abiertos para que cumplan también. Si no, estaremos hablando de homomorfismo. En este caso, ¿qué diríamos nosotros? Por ejemplo, la inversa de la imagen es menos, tengo un pulso, esto es una práctica, incluida en X. Esto. Los dos tienen que cumplir, tienen que estar abiertos y abiertos para que se cumplan, ¿no? En este caso nosotros diríamos, ¿no? De que exista en morfismo dos espacios de XY y tau de Y, ¿no? Esos dos son homomorfismos, sí cumplen. Entonces eso sería, muchas gracias por su atención y su comprensión. Nos vemos hasta la próxima y ahí estaremos viéndonos mucho más adelante con diferentes temas y nuevas clases, ¿no?